Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar organizado por Systemer México. Nos alegra mucho tenerlos aquí con nosotros en un espacio donde vamos a hablar sobre innovación, eficiencia y soluciones reales para los desafíos de ventilación. El día de hoy nos acompañan dos grandes expertos del equipo Systemer, Aldo Barajas y Juan Manuel Aparicio, quienes nos estarán compartiendo estrategias clave y además estarán resolviendo cada una de sus preguntas en vivo. Estamos seguros que este espacio será de gran valor para sus proyectos y para tomar decisiones técnicas. Al finalizar, vamos a tener un espacio para responder cada una de sus preguntas. Aún así, estamos muy pendientes del chat por si gustan poner y desglosar sus comentarios. Pero bueno, igual en 4 minutos más vamos a dar inicio. Mientras tanto, estamos pendientes de ustedes y de sus comentarios. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ya nos presentó mi compañera Diana. Me presento, mi nombre es Juan Manuel Aparicio y vamos a estar dando aquí la presentación de este webinar titulado como tal Unidades Ecológicas BioClean, que es una solución más allá de un producto. Es una solución que vamos a explicar primero el contexto del por qué es necesaria una unidad ecológica, una BioClean. Y de ahí vamos a partir primero con una introducción, que es la NFPA 96. Vamos a hablar un poquito de los BOX, que son los compuestos orgánicos volátiles. Vamos a hablar de la clasificación de los tipos de grasas de acuerdo a la normativa ASHRAE 154.
Ahí pasamos un poquito a temas de campanas de cocina, qué tipos de campanas hay, los sistemas de filtración y la solución que es BeoClean. Entonces, para dar introducción, primero hay que saber que estamos en una transición donde cada vez hay más edificios residenciales comerciales o llamados multidisciplinarios, en los cuales tenemos departamentos, oficinas, tenemos centros comerciales en un mismo predio, lo cual hace muy complicado el poder tener todo en un solo predio, llamándolo así. ¿Por qué? Porque al final tenemos áreas de comida, food courts, tenemos hoteles, tenemos restaurantes, y esto hace que la calidad del aire que estamos expulsando sea dañina hacia y sea molesta también, sobre todo hacia los inquilinos, ¿no? Llámese a los que están en las oficinas, a la gente que tiene sus propios departamentos, etc, etc, ¿no? O inclusive hemos visto centros comerciales que están, o hoteles, perdón, que están pegados a centros comerciales. Entonces, esto es el principio del por cuál se hace esta solución, ¿no? ¿Por qué salimos con este producto? Entonces, según la NFPA, que es la norma para el control de ventilación y protección contra incendios, esta normativa establece unos requisitos mínimos para el diseño de instalación, operación, inspección y mantenimiento en campanas de cocina, entre otros, ¿no? ¿Qué es lo que regula la normativa? Bueno, en este caso, la normativa va a regular como tal campanas de extracción. Aldo, si me ayudas con la siguiente, gracias. Campanas de extracción, ductos, sistemas contra incendio, ventiladores, mantenimiento e inspección. En el caso de las campanas de extracción, bueno, tienen que ser de materiales no flamables, dimensiones adecuadas. Aquí hay una normativa que sí nos indica que tiene que sobresalir la campana de cocina 6 pulgadas en la periferia de la campana, ¿no? Dependiendo. Si es una tipo isla, tiene que salir 6 pulgadas al frente, en la parte de atrás, en un costado y del otro. Es decir, tiene que ser la captación mayor, el área de captación tiene que ser mayor a la fuente emisora. Aquí, en este caso, que serían la freidora, las cocinas, la estufa, los hornos y demás. Entonces, eso es lo que regula la NFPA. También estas campanas de cocina deben de contar con filtros de grasa metálicos. Es muy importante esta parte, que tienen que ser resistentes al fuego y correctamente sellados, ¿no? También en la parte de los sistemas contra incendios tienen que ser automatizados y o manuales, ¿no? Y deben de activarse, pues lógico, al detectar fuego en la campana o en algún equipo de cocción. En la parte de ventiladores, bueno, deben de ser diseñados para manejar vapores con grasa y deben permitir acceso para la limpieza. Aquí es muy importante porque muchos de los ventiladores usados actualmente, estoy hablando de, no sé, 15, 20 años a la fecha, siguen siendo los mismos, no ha habido alguna innovación respecto a los fabricantes de ventiladores. Y entonces tenemos el típico hongo, el típico ventilador tipo caracol, entonces lo cual sí soportan, sí toleran, sí captan grasa, pero no es la solución que nosotros estamos buscando. Entonces, por eso es muy importante guiarnos sobre las normativas. En este caso, también tenemos ventiladores que pueden soportar altas temperaturas, es decir, que trabajen a 120 grados centígrados continuos. O sea, también hay equipos de ventilación que se han implementado, pero la realidad de la situación es que en el día a día la solución sigue siendo la misma. Un ventilador tipo hongo, un ventilador tipo caracol, con lo cual, pues lo único que hacemos es captar grasa. Seguimos con la siguiente, Aldo, de favor. Vamos a entrar en tema de los box. ¿Qué son los box? Son, como están sus siglas en inglés, Volatile Organic Compounds. Son gases contaminantes liberados durante procesos de cocción. Aquí estamos hablando particularmente de campanas de cocina, pero también hay box que son muy comúnmente vistos o son captados en el día a día. Por ejemplo, cuando uno carga gasolina, si uno ve por el espejo retrovisor, uno alcanza a ver que hay un vaporcito que se libera entre el dispositivo que está, el despachador de gasolina. Ese vaporcito es un BOC y es muy comúnmente encontrar BOCs también en procesos industriales, no solamente en campanas de cocina, ¿no? O en procesos de cocción. También hay otros BOCs que se encuentran, repito, en temas industriales, los gases, vapores que arrojan después de un proceso. Eso nos ayuda a entender que no solamente en campanas de cocina hay este tipo de contaminantes, también hay en otros
otros procesos. Pero aquí nos vamos a enfocar únicamente a los box que son de campanas de cocina, que es cuando se calientan grasas, aceites y alimentos a altas temperaturas. Y bueno, estos componentes que afectan pues la calidad del aire interior, son tóxicos o cancerígenos a la larga, contribuyen al riesgo contra incendio. Inclusive hemos visto de repente en los restaurantes cuando están agitando mucho los sartenes y hace contacto la grasa o el vapor que desprende con el propio fuego, la flama, pues se crea como que una ligera explosión. Bueno, eso es derivado de los box que se generan. Y bueno, y también esto puede interferir con los sistemas de detección de humo o gases, es decir, si tenemos aspersores, los aspersores pueden llenar de grasa como tal y pues a la hora de que se genera un incendio ya no van a funcionar de una manera correcta. Estos box también los tenemos de alguna forma divididos en dos secciones, ¿no? Que son partículas, que estamos hablando de humos y de grasa, y de gases. Estamos hablando de gases de combustión y de olores de alimentos. Todos los box que encontramos en cocinas, bueno, dependen de una densidad, tanto de olor como de peso, ¿no? Vamos a hablarle de qué tan pesado es el box. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la normativa ASRAE 154. Lo malo de los box es que al inhalar de forma constante se puede causar irritación, dolor de cabeza, fatiga, problemas respiratorios. También lo que les comentaba, hay algunos riesgos de incendio, son flamables, y en un ambiente cerrado y sin extracción puede formar una mezcla explosiva, ¿no? Lo que les comentaba, campanas de cocina de restaurantes usualmente están en un cuarto aislado. ¿Y por qué aislado? Porque justamente lo que no quieren es que a los comensales les llegue el olor y todas las grasas y todo el vapor y todo eso. Por eso es que se aíslan un poquito los cuartos de cocina. Entonces, justo la calidad del aire interior puede verse afectada y también a los comensales y también a los propios chefs, ¿no? Que están ahí manipulando estos alimentos, ¿no? Vamos a la siguiente, Aldo, de favor. Bueno, vamos a hablar ahora de clasificación de tipo de grasas. De acuerdo con el ASHRAE estándar 154, tenemos 4 tipos que se clasifican, que es ligera, media, pesada y extra pesada. Como les comentaba, ¿no? La ligera, la media, la pesada y la extra pesada. Entonces, aquí lo importante es saber, de acuerdo a nuestro tipo de restaurante, qué tipo de grasa vamos a tener. Ahorita vamos a ir a una gráfica siguiente, bueno, a una tablita siguiente que está dada por el mismo ASHRAE, y en donde vamos teniendo la concentración de olores y la concentración de grasas según el tipo de restaurante. Ahora, esto no es una regla, no es como de que si tengo uno de comida, pues sí, vamos a suponer un restaurante de comida china, entonces tengo moderada, ¿no? En cuanto a olores, pero tengo pesado en cuanto a grasas. No es una regla. Ojo, recuerden que también hay formas de calcular el volumen de aire necesario de acuerdo al ASHRAE. Aquí solamente es una guía de cómo está clasificando el tipo de grasas. Ya el cálculo para la campana de cocina va a depender del largo de la campana, del ancho de la campana, donde tenemos que tener en cuenta también los parámetros de distancias mínimos desde los quemadores o desde donde está la fuente emisora a la campana, que según el ASHRAE, si no me recuerdo, son como 90 centímetros. Otra normativa nos marca que es de piso a donde está la altura de campana, que es máximo o puede variar entre 1,90 y 2 metros 10 centímetros. Digo, hay muchas formas de calcular, ¿no? Esto solamente es una tabla guía, con lo cual nosotros podemos saber qué tanto grasa vamos a tener y qué tantos olores vamos a tener. Porque de eso vamos a partir nosotros en saber qué tipo de solución vamos a darle. Si necesitamos un filtro de carbón activado, si necesitamos 2 secciones de filtro de carbón activado, si la solución incluye un precipitador electrostático y si es muy alta, entonces con uno no vamos a poder abatir o captar las grasas necesarias, vamos a tener que usar 2.
sea, va a depender mucho y de esta clasificación del tipo de grasas es como nosotros, como Systemer, vamos clasificando también nuestros equipos y la solución que podemos ir ofertando. Siguiente, por favor. Bueno, eso es nada más como un overview. Tipos de campanas. ¿Qué tipos de campanas tenemos? Pues tenemos la que es isla, la doble isla, las que son adosadas a una, dos o puede ser adosada a tres paredes y pues la que está pegada al muro que tiene como tipo, la captación no es de forma horizontal, sino que es vertical, ¿no? Que es back shield. Aquí lo que les comentaba, ¿no? De acuerdo al estándar AS154, que es para ventilación comercial y de campanas de cocina, aquí tenemos flujos recomendados. Ojo, hay dos tablas, no quisimos poner la que tiene UL porque la que tiene UL pide menor volumen de aire. Entonces, y siendo honestos, son muy pocos los proyectos que realmente usan campanas certificadas por UL. No digo que no los haya, sí los hay, pero usualmente se basan en esta tabla, ¿no? Y aquí nos indica, según el tipo de si te puedo regresar a la diapositiva donde está la tabla, la anterior, ándale esa. Entonces aquí tenemos, ¿no? De acuerdo según al tipo de grasas, que viene como low, moderate, high o very high, que sería bajo, moderado, alto y muy alto. Entonces es los volúmenes de aire que vamos a nosotros tener que proponer como mínimo de acuerdo a cada pie lineal, ¿no? Entonces, ahora sí nos pasamos a la que sigue. Entonces vamos a suponer, para entender un poquito, si yo tuviera, de acuerdo a un restaurante de pizza, que era el segundo que teníamos indicado, teníamos concentración de olores moderados y teníamos grasas moderadas. Entonces aquí nuestro equipo tendría que tener, dependiendo del tipo de campana, si fuera una campana adosada a un muro, que sería el primer tipo de campana, los CFMs por cada pie lineal serían 300. Hay otra fórmula que también maneja el ASHRAE que es por cada pie cuadrado. Entonces, y también se toman básicamente los mismos parámetros. Entonces, digo, eso ya es un tema de diseño, va a depender mucho de cada eh, ingeniero de diseño, cada departamento de diseño, cómo lo hagan. Pero bueno, y al final también se recomienda tener un factor de seguridad, ¿no? Que va de entre un 5 y hasta un 25%. Entonces, esta tabla de guía es mínimos FMs de acuerdo al estándar ASHRAE y el mismo estándar ASHRAE nos maneja tipos de grasa de acuerdo a cada restaurante. Entonces, son guías para el cálculo del diseño. Repito, no es que sea una cuestión obligatoria, simplemente son guías como tal. Y de ahí nos vamos a otro factor muy importante, que es el que sigue, que es la reposición de aire. ¿Por qué es importante la reposición de aire? Porque estamos muy acostumbrados a que solamente extraemos, pero nunca reponemos el aire. De entrada, inclusive la NFPA sí nos pide que tengamos reposición de aire para evitar presiones negativas en el área. Entonces, si nosotros vamos a extraer 6,000 CFMs, tenemos que reponer esos mismos 6,000 CFMs. ¿Cómo? A través de rejillas, de louvers, de propios ventiladores de impulsión, difusores, o inclusive hay plenos, pues hay como lo indican, ¿no? Integrados en la propia campana. Entonces, es muy, pero muy importante mantener la reposición del aire, ya que esto nos permite optimizar el sistema, inclusive nos ayuda a poder mantener CFMs, menores CFMs. Hay un cálculo donde te dice, si tú tienes reposición de aire, en lugar de necesitar 6,000 CFMs, vas a ocupar 5,500. No tengo el dato muy bien aquí a la mano, pero sí hay una tabla como tal, me parece que también es del mismo ASHRAE, que nos indica. Entonces es muy importante reponer el aire. Repito, no es bueno tener solamente pura extracción. Debemos de tener siempre reposición del aire para poder mantener una presión, vamos a llamarle cero, ¿no? Ni positiva ni negativa en el área de campanas de cocina. Pasamos a la siguiente, de favor. Gracias, Juan.
Un gusto a todos. Aldo Barajas. Voy a continuar con la presentación y vamos ya a enfocarnos un poco más a las soluciones que como Systemer podemos encontrar. ¿Qué sistemas de filtración podemos tener en una cocina? Estos son los sistemas de filtración recomendados, como bien se ha venido mencionando por parte de la RAE, ¿no? La mayor tecnología o lo mejor disponible actualmente son estas tres opciones, ¿no? Eh, Conocemos los sistemas tradicionales donde, como bien lo mencionaba Juan en un inicio, hay aplicaciones donde simplemente estamos aislados de estos edificios multidisciplinarios donde no requerimos sistemas tan sofisticados. Pero cuando tenemos este tipo de aplicaciones a las que hoy nos estamos enfocando, se, se- se cuentan con tres etapas de filtración, ¿no? Que básicamente es el precipitador electrostático, que ya hablaremos adelante, iremos desglosando cada una de las soluciones, cartuchos de carbón activado y lámparas VC. ¿Cómo funciona un precipitador electrostático? Pueden ver ustedes en la simulación el aire que estamos extrayendo de la campana y básicamente el, perdón, el filtro electrostático cuenta con dos partes, que es un ionizador y un colector. El ionizador lo que hace es cargar las partículas sólidas de grasa con positivamente, perdón, y la parte del colector donde tenemos unas placas aterrizadas, lo que nos ayuda a captar la grasa. Es el funcionamiento principal y esto nos permite tener una recolección de grasas alrededor de un 95%. Después contamos, la recomendación es de acuerdo también a RAE y el tipo de la densidad de grasa que vamos a estar manejando en las campanas. Después del filtro electrostático, poder contar con los filtros de carbón activado, que estos pues, se vienen utilizando desde hace muchos años, a finales del siglo XIX. Entonces, ¿para qué se utilizaban esto? Dependía mucho del tipo de cocción que se iba a tener y esto era para reducir humos y los gases que tirábamos al medio ambiente. Como lo pueden ver, lo ideal sería utilizarlos en entornos de cocción ligera, pero pues a raíz de este tipo de cocciones que podemos encontrar en las diferentes cocinas o restaurantes, lo ideal sería contar con un precipitador electrostático y después poder utilizar los filtros de carbón activado para eliminar los olores, los últimos humos restantes y esto para cuidar precisamente nuestros filtros, ¿no? Una vez que se pueden llegar a saturar, esto también nos puede implicar que el propio filtro de carbón activado desprenda peores olores, porque la captación pues ya está saturado, ¿no? Lo conoceríamos en el mercado donde los filtros ya están saturados. Entonces, con el mismo flujo del aire puede ser peor a la larga. Las lámparas VC, ¿cuál es el proceso de las lámparas dentro de nuestros equipos? Nosotros existen diferentes lámparas en el mercado. Las podemos encontrar en ambientes hospitalarios, residenciales. Aquí la solución que nosotros proponemos es mantener unas lámparas UV
de 185 nanómetros que al combinarse o al tener contacto con el oxígeno, con el mismo medio de aire de transferencia, al tener esta capacidad en nuestras lámparas, ayuda a descomponer el oxígeno que nosotros respiramos, separa sus moléculas de oxígeno y al entrar en contacto con estas lámparas podemos generar una pequeña cantidad de ozono. Y como bien sabemos, el ozono se utiliza dependiendo de la capacidad de la lámpara para poder sanitizar, ¿no? Entonces, en este mismo proceso, lo que nos ayuda es, pues, precisamente a cambiar la estructura de las moléculas y nos ayuda a ser más eficientes en la neutralización de los olores. Se recomienda que las lámparas UV se coloquen después de la unidad de filtración ESP, que es el filtro electrostático. Esto asegurará que haya una cantidad mínima de partículas de aceite y grasa en el flujo de aire que puedan recubrir la superficie de las lámparas, lo que reducirá su rendimiento, ¿no? Podemos ver una imagen de una campana de cocina, la simulación de un filtro electrostático y después las lámparas UV. Si se fijan, va simulando o nos marca las partículas de grasa, cómo van siendo cada vez menor a través del filtro, tanto de las campanas como del filtro electrostático. Y por último, al pasar por la lámpara UV, pues es menor cantidad de partículas de grasa y de olor las que están captando. ¿Qué se recomienda? De acuerdo a la RAE, es que el mínimo pase el flujo del aire 2 segundos por estas lámparas para poder lograr este proceso de ozono y poder tener entonces la expulsión del aire sanitizada. Aquí, como pueden ver, estas son unas fotografías de unas lámparas UV que son lámparas que no se limpiaron aproximadamente en 6 semanas, donde la misma grasa, el humo que contiene los procesos de cocción, pues recubrieron ya nuestra lámpara, ¿no? Entonces, ¿en esto en qué nos perjudica? Pues obviamente al no haber esa, eh, esa presencia de luz UV, pues obviamente nuestro proceso para sanitizar el aire, pues queda prácticamente eliminado. Eh, Aquí obviamente se sugiere tener pues las limpiezas constantes para poder, cuando se tenga una máquina con estos equipos, poder tener un sistema más eficiente. Vamos a entrar ya de lleno a la solución que contamos. Si se fijan, el nombre Genux BeoClean, nuestras 3 primeras letras de BeoClean, lo basamos en lo que comentábamos hace un ratito de lo que vienen siendo los compuestos orgánicos volátiles. ¿Qué es una BeoClean o una unidad ecológica? ¿Para qué se utilizan? Son equipos de ventilación que se utilizan en los sistemas de extracción de cocinas comerciales. El vapor de extracción de la cocina, como ya lo hemos venido mencionando, contiene grasas y olores. A veces se confunde el propósito de las unidades ecológicas, creyendo que esto es para mantener las cocinas industriales libres de olores. Es un tanto cierto, pero aquí el verdadero propósito es mantener el entorno libre de olores y lo principal de humo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho una carne asada donde a la hora de estar encendiendo el carbón,
¿qué sucede? Pues desprendemos mucho humo, ¿no? Y si lo han visto, pues se puede pegar en las paredes el mismo humo que lleva los mismos desechos em, orgánicos, volátiles, donde se nos pegan los vidrios, se nos pegan los muros. Entonces, y esto, si lo llevamos a una mayor escala de un restaurante, ¿qué sucede? Pues bueno, podemos tener una concentración de humo dentro de la cocina, que esto pues obviamente nos irrita los ojos, no vas a tener visibilidad, corres con un mayor riesgo de que un accidente pueda suceder. La grasa se acumula en los equipos de ventilación y en los ductos. ¿Qué provoca esta acumulación en los ductos, en los ventiladores? Condiciones insalubres, crecimiento de bacterias, y esto también nos afecta a la restricción del paso del flujo del aire hacia el ventilador, ¿no? Tenemos una fotografía de un ducto lleno de grasa donde no se le ha dado mantenimiento. Entonces, esto nos incrementa la caída de presión en el ventilador y obviamente al generar mayor caída de presión, estamos demandando más corriente al equipo, lo que nos hace que el equipo no sea tan eficiente y también nos va a impactar en el consumo eléctrico del propio equipo. ¿De qué constan nuestras manejadoras o VeoClean? Cuenta con un filtro metálico a la entrada del precipitador electrostático. Tenemos el filtro electrostático, otro filtro metálico, una etapa de filtración bolsa F7 y después tenemos nuestros cartuchos de carbón activado y por último nuestro motor tipo plenum para manejar temperaturas continuas de hasta 120 grados. De igual manera, como ya lo vimos, pero es reforzar esta parte, cómo funciona el precipitador electrostático, donde traemos el aire sucio con grasa, lo cargamos positivamente, después contamos con el colector, donde las placas aterrizadas nos ayudan a tener la captación de grasas. ¿Qué se recomienda en el precipitador electrostático? Una limpieza periódica. Esto nos va a pegar, pues obviamente, en el tema del rendimiento del equipo. La recomendación aquí va a quedar muy a consideración de cada uno de ustedes como usuarios finales o como empresa de mantenimiento. La recomendación es limpiarse una vez al mes. Esto puede variar de acuerdo a la fluctuación que puedan tener en el mismo restaurante, las cargas de lo que se estuvo cocinando. Entonces, pero esto también nos ayuda a mantener un sistema de mantenimiento menor a lo que podríamos o se podría recomendar con un sistema tradicional de extracción de campanas. Muchos creo que lo han visto en campo. Muchas veces la trampa de grasa con la que cuentan los equipos, en un solo día se llenó, ¿no? Entonces vemos a las personas de mantenimiento subiendo al final de la jornada a tirar esta grasa, a recolectar la grasa, y muchas veces cuando no se le da mantenimiento, pues nos hemos encontrado azoteas llenas de grasas que de igual manera nos puede generar un incendio, nos puede correr, la grasa es altamente flamable, entonces se nos llega a prender y nos corre todo el fuego por el ducto, llegando a la cocina o viceversa, ¿no? Entonces, y ha habido muchos accidentes de este tipo. Aunado a esto, nuestros precipitadores podemos agregarle como una opción un sistema autolavable. ¿En qué funciona?
Pues bueno, básicamente es unas bombitas, un módulo con bombas, con un depósito de agua, donde se va a recomendar agua suavizada. Tenemos un depósito para jabón. ¿Y en qué nos ayuda? Bueno, ustedes pueden tener el control a pie de campana, donde al encenderlo al final de la jornada les va a aligerar este tema de mantenimiento, ¿no? Esto, obviamente, al ser un módulo externo, pues nos va a impactar en las dimensiones de la máquina. Después venimos con los filtros F7 o MERP 13 para el mercado latinoamericano. ¿En qué nos ayudan? Pues obviamente estos filtros son el último filtrado de lo que pudiera no haber captado los precipitadores electrostáticos, ¿no? La sugerencia, lo que hemos visto, y repito, esto sí varía mucho otra vez de acuerdo a la capacidad del propio restaurante, de la propia campana, de la propia cocina, pero hemos visto que estos filtros tienen una vida útil entre 6 y 12 meses, ¿no? Siempre y cuando se lleven los mantenimientos adecuados a las etapas anteriores, ¿no? Como bien lo mencionamos, a pesar de poder tener los filtros electrostáticos, pues siempre si nos vamos a basar en la norma, en ASRAE, siempre es recomendado contar con filtros tipo bafle metálicos en nuestras campanas de cocina. Independientemente si están certificadas o no están certificados, ya dependerá de cada uno de los usuarios, desarrolladores, el propio restaurante. Y por último, manejamos el tema de los filtros de carbón activado, cartuchos de carbón activado, que su principal funcionamiento o lo que está dirigido, pues es obviamente a la eliminación de olores, ¿no? ¿Qué recomendamos como fabricantes? Bueno, que una vez que los filtros ganen un 15% respecto a su peso inicial, estos hay que reemplazarse, ¿no? ¿Para qué? Pues obviamente vamos a saturar el filtro, vamos a tener incremento de caída de presión en el ventilador, nos lleva a consumir más y ya no vamos a tener ese control fino de eliminación de olores, ¿no? Entonces, eso es para lo que están diseñados los filtros y esas son las recomendaciones por parte de nosotros. Y por último, bueno, aquí les voy a mostrar un video de nuestras máquinas donde si se pueden percatar, estamos simulando en la planta la carga de una campana donde al prender los precipitadores electrostáticos, encender los precipitadores, retiramos el humo y las grasas que pueda contener el flujo del aire. Apaga los precipitadores y volvemos y vuelve a pasar el aire, ¿no? No está llevando este proceso de ionizar el aire sucio, entonces volvemos a tener el flujo completo sucio. ¿Cómo están? Esto es una guía rápida de lo que podemos ofertar, cómo de acuerdo a la concentración de grasas que ustedes nos puedan otorgar esa información, es las recomendaciones de lo que nosotros podemos ofertarles, ¿no? Una BioClean M, que es para grasas ligeras o aplicaciones ligeras y medianas. Contamos con esta máquina consta de un precipitador electrostático, sus filtros metálicos, que ya lo comentamos, por default vienen, una sección de filtros bolsa F7
y un módulo de cartuchos de carbón activado. Si tuviéramos una aplicación para grasas pesadas, la recomendación es meter doble precipitador electrostático. Contamos con una sección de filtros bolsa y con 2 módulos de carbón activado. Y tenemos los EH, que es extra heavy o extra pesada. Estas máquinas constan de 2 precipitadores electrostáticos, unos filtros bolsa, 2 módulos de carbón activado y una sección de lámparas UV. Y por último, aquí les mostramos unas imágenes de una de nuestras máquinas. ¿Cómo llegarían? Algo que tenemos que agregar aquí. Bueno, nuestras máquinas son modulares, llegarían en módulos, entonces es muy fácil hacer la conexión, el transporte, una vez que esté en sitio, poder agarrar por partes y poderlo llevar a los mezanín, que normalmente es las aplicaciones donde, o las ubicaciones, mejor dicho, donde ponen las máquinas, ¿no? Entonces, esto simplemente para referencia de la calidad que tenemos dentro de nuestras máquinas y pues que puedan conocer un poquito a través de fotos de cómo vienen también nuestros precipitadores y la parte, un controlito básico que vienen por default con todas las máquinas. De nuestra parte es todo. Dejamos los números de contacto, su servidor Aldo Barajas, que está en la ciudad de Guadalajara, viendo todos esta parte de la República, de Centro Pacífico, Guadalajara Pacífico. Aaron Arismendi, que él se encuentra en Querétaro de base y bueno, viendo la parte del centro y Bajío. Jaime, que se acaba de integrar también, por ahí los que han venido presentándose a estos webinars, se acaba de integrar el equipo y bueno, él está físicamente de base en la ciudad de Puebla y bueno, también atendiendo ahí el centro, el Golfo, ¿no? Y el de Export, que muchos de ustedes ya conocen, Hugo Guarín, que él está en Colombia y bueno, ve Centro y Sudamérica. De nuestra parte es todo. Procedemos a sus dudas, ya sea en el chat o bien levantando la mano y abrimos micrófono. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Bueno, igual nada más para comentar, en la slide anterior, si gustan tener contacto directo con cada uno de nuestros ejecutivos, pueden escanear el QR y los llevará directamente al WhatsApp de cada uno de ellos. Aunque igual, bueno, pues viene el correo y número de cada uno. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Nos comenta Oscar Carriedo. Hola, buenos días a todos. A mí me interesa mucho saber las normativas, ya que muchas veces nos preguntan cuál normativa aplica o hay que cumplir. Bueno, aquí depende del diseño, ¿no? La NFPA como tal no tiene es una normativa que hay que seguir esa es para protección, vamos a llamarla así. Para cálculo como tal está el SRAE. El SRAE 154 y hay otro apartado del SRAE 68, me parece que es, para temas de ventilación, si quisieras complementar tu cálculo. Pero la NFPA como tal no te da un cálculo de CFMs. La NFPA solamente te pide estándares mínimos para poder asegurar el funcionamiento correcto y que no tengas algún tema contra incendio. De hecho, la NFPA se basa en eso, ¿no? Es Fire Protection, es contra incendio. Y lo que sí te pide o lo que sí te puede dar la NFPA son velocidades de paso. Son 7.5 metros sobre segundo, si no mal recuerdo, para conductos que son horizontales y para verticales sube por ahí de 9.5, 10 metros sobre segundo. Son las velocidades que debe de pasar por el ducto para poder mantener el arrastre de la grasa, evitar que se saturen los ductos, como nos mostraba Aldo en la imagen, ¿no? Y tengas problemas a futuro. Adicional de la normativa, la NFPA también te da periodos mínimos de mantenimiento,
te dice también que debes de tener, todas las secciones tienen que ser de fácil acceso para poder tener limpieza y demás, ¿no? La normativa como tal es la NFPA 96 para campanas de cocina, y la SRAE es la 154, y te repito, hay otra de la SRAE que es de ventilación, no recuerdo si es la 68 punto y fracción, 68 punto y fracción, 68.1, algo así, no recuerdo bien, pero esas son las normativas en las cuales se pueden basar. Muchas gracias. Por otro lado, Joel nos comenta, buenas tardes, soy Joel de compañía Easy en México. Nos gustaría conocer más de las normativas de cocinas, lavandería y casas de máquinas para uso hotelero y residencial de clase alta. Lo mismo, ¿no? Tenemos la NFPA 96 para campanas de cocina, para residenciales, no me acuerdo cuál era, por ahí la debemos de tener porque vimos un webinar de residenciales, pero igual hay una que es de la NFPA, y para, es que te puedes basar mucho en el ASRAE para temas de cálculo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Para cálculo es ASRAE, para temas de protección contra incendio, NFPA. Digo, son las dos que se ocupan, pues vamos a llamarlo lo más común, ¿no? En cuanto a cálculos, porque hay otras que son las VDI, pero son más europeas, ¿no? Está la otra que es una británica. Hay más normativas, pero las que más se ocupan de este lado es tanto la NFPA como la SRAE. Muchas gracias. Carlos González también nos comenta, lo que nos ocupa es el equilibrio entre el costo de inversión en el cumplimiento de las normativas y la calidad del aire y el costo de la operación teniendo en cuenta la eficiencia. Sí, Bueno, aquí, gracias, Juan. Aquí, costo de inversión y cumplimiento, bueno, como lo venimos mencionando, pues al final de cuentas depende mucho de la inversión que quieran hacer, el tipo de restaurante, el mismo, no sé de dónde seas, Carlos, pero a lo menos acá en México, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, estos sistemas han venido a la alza debido a esta gran demanda que hoy por hoy existe de la construcción de edificios multidisciplinarios, usos mixtos, ¿no? Donde los inversionistas o los dueños de los centros comerciales o del desarrollo ya lo hacen por normativa de ellos, donde no quieren que estos olores, estas grasas, pues les pueda ocasionar un problema a sus residentes, que al final de cuentas sí están viendo la parte del negocio en un centro comercial, pero también están preocupados por la calidad de aire y de vida que pueden tener sus residentes. Entonces, aquí va mucho en función y por eso lo comentábamos, son sistemas diferentes. Entonces, donde sean mandatorios, por así decirlo, pues bueno, no hay otras opciones más que este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, los desarrolladores, los dueños de edificios están muy conscientes de los pros y contras que pueden encontrar en este tipo de soluciones. Muchas gracias. Guillermo Hernández nos comenta, ¿por qué debemos tener una presión neutra y no una presión negativa en las cocinas? Bueno, de acuerdo, de entrada es por normativa, ¿no? Por la NFPA, que sí te indica, ¿no? Que debes de tener o de mantener por lo menos un 80% de reposición de aire. Pero usualmente pues no lo hacemos, ¿no? O no se tiene como que ese criterio de diseño. Pero ¿por qué es importante? Porque al final recuerden que el aire es un fluido, sí, tal cual es un fluido. Entonces, cuando tú estás captando aire en la campana de cocina, tú vas a tener y vas a jalar de cualquier otro lado. Entonces, si tienes alguna campana aledaña, lo que va a hacer es que inclusive vas a poder jalar. Te pongo un ejemplo, ¿no? Tienes una campana para una freidora que es de 4000 CFM, pero tienes una campana que tiene freidora, quemadores, un horno y demás, y es más grande, es más larga, y tienes una captación de 8000 CFM. Entonces, cuando tú tengas los 8000 CFM captando de este lado, y si no tienes reposición de aire mínimo del 80%, lo que vas a captar es de la otra campana de cocina. Entonces vas a regresar el aire sucio. Y ese aire sucio, recuerden que tienen los famosos box. Esos box llevan
componentes flamables y ahí es donde puede ocurrir un problema contra incendio. Por eso se recomienda, no es reponer el aire forzosamente inyectando, sino también puede ser a través de louvers o rejillas. Hay muchas formas de poder reponer el aire. Lo mejor es sí inyectando aire fresco del exterior, porque justamente viene sin contaminantes para poder eh, disipar también esos bugs dentro del área. Por eso es importante mantener una reposición de aire. Muchas gracias, Juan. Robin Casinares nos pregunta, ¿qué caída de presión ofrece de manera aproximada el precipitador electroestático y cada qué tiempo se debe dar mantenimiento bajo recomendación? De la caída de presión debe rondar sobre unos 100 pascales. Recordemos que también va a depender mucho del mantenimiento que le estén dando, ¿no? Al precipitador. Recuerden que tenemos el precipitador no es solamente el precipitador como tal, sino el gabinete consta de un prefiltro metálico lavable, el precipitador electrostático, que es el que ioniza o que carga mediante estática, ¿no? Las partículas de grasa, y tenemos un filtro metálico posterior. Todo este sistema ofrece más o menos una caída de presión de unos 100 pascales. Aquí la ventaja que nosotros tenemos es que al ser un equipo tipo manejadora de aire, inclusive si estuvieron en los webinars anteriores, el modelo es Geniox Beoclean. Al pertenecer a la familia Geniox, estamos determinando que es como una tipo manejadora de aire y podemos tener estas múltiples etapas de filtración. Entonces, la ventaja es que nuestro selector te calcula toda la presión interna que puedas tener en todas las secciones de filtros electrostáticos, filtros metálicos, filtros tipo bolsa, los filtros de carbón activado en las distintas versiones que tenemos, que era la media, la heavy o la extra pesada. Y ya eso al final te va a decir, ok, si tú necesitas, aparte vamos a poner que tu sistema consta de 2 pulgadas de caída de presión, considerando campanas de cocina, ductería y demás. Entonces, bueno, esas 2 pulgadas nosotros las sumamos a la presión interna del equipo, en nuestro software de selección, te calcula qué motor, con qué potencia. Entonces, esa es la ventaja de hacerlo en una sola sección, ¿no? En una manejadora de aire, que nosotros mismos calculamos la presión tanto interna como la que tú quieres o la disponible que tú necesitas para que tu sistema funcione de forma correcta. Muchas gracias. Luis Balsas nos dice, buenos días a todos. ¿Cuál es la diferencia en costo de instalación, operación del precipitador electroestático versus el típico filtro? Siguiendo la pregunta del colega. Pues lo mismo, ¿no? Tenemos sistemas lavables que son, pues tú puedes poner un filtro tipo bolsa y el filtro tipo bolsa o múltiples etapas de filtración y se te van a ir desgastando, no sé, va a depender mucho del uso, ¿no? Del tipo de campana, del tipo de grasa, ¿no? Que tenga, si es muy pesada, si es moderada, si es ligera. Va a depender mucho de la aplicación. En este caso, si nosotros, ¿dónde recomendamos poner un sistema BeoClean? Yo te diría que a partir de moderada en adelante. Si tienes un sistema donde tienes grasas y olores ligeros, vete con el sistema tradicional, ¿no? Porque justamente la inversión no va a justificar el costo operativo que vas a tener, ¿no? Es mucho justo, ¿no? De saber dónde sí, dónde no, ¿no? Donde puedes tener un problema, a lo mejor, inclusive las mismas aplicaciones como mencionaba Aldo, ¿no? Si tienes un restaurante alejado, donde pues no tienes broncas, si estás aventando el aire para arriba y no tienes vecinos que te vayan a echar bronca o tengas algún problema, adelante, ¿no? Un sistema tradicional te puede funcionar bien. Pero si tienes un hotel en donde tienes centro comercial, donde tienes área de food court y demás, bueno, entonces sí recomendaríamos un sistema BeoClean. Muchas gracias. Ramón Rendón nos pregunta, ¿qué velocidades de aire permiten estas etapas y su periodo de limpieza y qué alarmas contra saturación hay? Tenemos un control básico, que era lo que comentaba Aldo al final. Ese control básico consta de unos sensores de presión o unos transductores de presión. Contamos con un sistema variador de frecuencia y con un regulador de velocidad. ¿Cómo funciona nuestro equipo? Digo así muy, muy, muy rápido. Funciona a volumen constante, es decir, como todos sabemos, todos los filtros tienen una presión inicial y una presión final. En la presión inicial es cuando el filtro está limpio, que es cuando arranca el equipo, cuando no tiene ninguna grasa, en este caso, pues, hablando de la aplicación en particular, cuando no hay polvos, no hay nada pegado al filtro, está limpio como tal, y su presión inicial puede ser 25 pascales, 50 pascales o aproximadamente 0.1 pulgadas columna de agua, 0.2, 0.3, dependiendo del tipo de filtro.
y de ahí va subiendo conforme se va saturando o se va ensuciando el filtro, ¿no? Para eso tenemos los reductores de presión y trabajamos el equipo a volumen constante, es decir, que siempre el ventilador va a buscar llegar al volumen de aire, es decir, si tu cálculo para extracción de campana fue de 8000 CFM, el ventilador siempre va a buscar llegar a los 8000 CFM, siempre, 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 siempre. Cuando ya hay en el control básico, cuando ya tienes una saturación, pues tú te vas a dar cuenta porque el equipo ya no va a funcionar de forma adecuada, ¿no? Entonces, y esto, pues bueno, también tenemos unos manómetros exteriores que son análogos, perdón. Esos manómetros análogos te van dando cuánto es la caída de presión que vas teniendo en cada etapa de filtro. Nuestro submetal te indica cuál es la presión inicial y cuál es la presión final. En la presión final, pues ahí es donde tú vas a ver si son filtros tipo bolsa, puede llegar a ser 200 pascales. Entonces, cuando el indicador llega a 200 pascales es que ya es momento de reemplazar los filtros. ¿Qué tanto hay o cómo podemos saber más allá, metiendo un control ya un poquito más complejo, donde ya podemos tener alarmas y esas alarmas sí ya te pueden indicar, perdón, cuando el filtro ya está saturado? Pero bueno, ya sería en un control más complejo, en el cual ya tenemos un controlador, ya tenemos otros parámetros, inclusive lo puedes conectar a un BMS, ¿no? Y desde el BMS ver cuáles son tus señales, cuánto está trabajando el ventilador, a qué porcentaje, la caída de presión de los filtros, o sea, ya es un sistema un poquito más complejo, también lo tenemos dentro de nuestro equipo, pero pues va a depender mucho también de qué tanto quieran invertirle, ¿no? Muchas gracias. Guillermo Hernández nos pregunta, ¿el equipo puede tener motores S? No, no puede tener motores EC por una sencilla razón. Las caídas de presión son muy altas. Los motores electrónicamente conmutados son muy eficientes, pero tienen muy poca caída de presión, ¿no? Tendríamos que tener X cantidad de pared de motores. Como necesitamos velocidades altas de paso, por eso es que se hacen compactas las unidades y eso nos limita a poder poner un fan array de 6, 8 ventiladores. Principalmente es por la caída de presión. Más o menos una manejadora interna puede llegar a tener hasta 3 pulgadas de caída de agua por todas las etapas de filtración. Y un motor electrónicamente conmutado te da aproximadamente 4 pulgadas, ¿no? Entonces, si tú empiezas a meterle mayor caída de presión por la presión estática externa, pues te vas a quedar sin presión disponible interna, que es para poder abatir toda la carga que tenemos internamente en la máquina. Muchas gracias. Ricardo Enciso nos pregunta, ¿qué caída de presión tienen estos sistemas? Sistema, digo, nada más habría que confirmar, ¿no? Sistema, te refieres a la caída de presión interna de la máquina, ronda aproximadamente entre de 2 pulgadas, 3 pulgadas hasta 4 pulgadas, va a depender mucho de cuántas etapas de filtración, si tenemos 2 etapas de filtro bolsa, si tenemos 2 etapas de carbón activado, si tenemos 2 etapas de filtro electrostático, va a ser la caída de presión que vamos a tener, pero más o menos estamos hablando de un sistema normal, una máquina moderada que tiene solamente una etapa de filtros, ronda sobre los aproximadamente, más o menos le calculo como unas 2,5 pulgadas. Muchas gracias. Arturo Vargas nos comenta, ¿cómo se determina el 15% de peso de los filtros de carbón activado? Pues literal por peso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de tener un filtro de carbón activado puro a uno que solamente está impregnado? La mayoría de los filtros que conocemos son filtros que son impregnados en carbón activado. La diferencia de nosotros es que si es un carbón activado, vamos a llamarle puro, ¿no? El carbón activado, su función es mediante la absorción, no es mediante que pase el aire, sino es absorción, es decir, absorbe toda la grasa, todos los componentes, los capta dentro del filtro y ya no los deja correr hacia el exterior. Entonces, por eso es que se determina un porcentaje, va a depender del tipo de equipo, porque tenemos diámetros y tenemos longitudes. Entonces, dependiendo del tipo de equipo es el porcentaje. Eh, Está un poquito eh, raro el cómo se debe de calcular, pero lo ideal es por peso, no por tiempo.
Digo, si nos vamos a un mantenimiento normal que siempre se tiene y que se conoce al día a día, entonces tendría que ser por tiempo, cada 4 meses, cada 3 meses, cada 2 meses, ¿no? Aquí pues también visiblemente se ve cuando el filtro se empieza a saturar porque pues, se empieza a poner grasoso, ¿no? Entonces, digo, una recomendación podría ser confirmar una caída de presión, y con la caída de presión es más fácil determinar cuando ya se puede cambiar el filtro de carbón activado. Muchas gracias, Juan. Ronnie Mora nos comenta, buen día para Colombia, ¿qué contacto directo está? Buen día, Ronnie. El contacto directo para Colombia sería el ejecutivo Hugo Guarín. Está del lado acá derecho del slide, pero igual, si nos permite, se estaría comunicando contigo una vez que finalicemos el webinar. Fabio Clavijo nos pregunta, ¿el aire tratado extraído se puede retornar al espacio? El aire tratado extraído se podría regresar siempre y cuando estuviera con una filtración demasiado alta. No es recomendable porque no eliminamos, no estamos purificando el aire como tal. Llevamos unas etapas de filtración, lo cual limpia el aire, pero no lo deja 100% libre de contaminantes, ¿no? Al final tenemos micropartículas que se quedan, que pasan por el sistema. Aquí lo ideal es captar lo más pesado que tenemos, que son grasas, olores, humos, vapores, todo eso es lo que tratamos de captar. No podemos volver a reutilizar ese aire, o si quisiéramos como reponerlo o devolverlo a la misma área, vamos a suponer como si fuera un tipo fan and coil, ¿no? Donde tú captas aire y lo vuelves a regresar al área, no, no es recomendable. Ok, muchas gracias. Alejandro Parra nos pregunta, buenos días, ¿se pueden instalar manómetros para determinar la saturación de contaminante? Sí, sí, los manómetros externos, ¿no? Que son los que te indican los que les comentaba hace rato, que son los análogos. Gracias. Ángel Noé nos comparte, buenos días, ¿el equipo ya tiene un sistema de alarmas por saturación de filtros? No tiene un sistema de alarmas como tal cuando tenemos un control básico otra vez. Cuando ya tenemos un control más, vamos a decir, un control mejor, con mayores alarmas y demás, sí, sí hay forma de saber cuando está saturado el filtro. Ok, también nos preguntan, buen día a todos, ¿se puede adicionar a este tipo de manejadoras un recuperador de energía? Y si sí, ¿qué tan recomendable es? No, no se pueden adicionar por lo mismo que les comentaba, ¿no? Porque manejamos aire, lo estamos limpiando, pero tenemos aire sucio al final del día, ¿no? Repito, hay micropartículas que no captamos. Así metamos lámparas UV, metamos filtros EPA, siempre hay micropartículas que no es recomendable volver a recircularlas. Gracias, Juan. Francisco nos comparte, ¿cuánto aumenta el consumo energético al no darle el mantenimiento adecuado al sistema de extracción? Pues de entrada, si vamos a tener una presión inicial de, vamos a llamarla en el equipo, de 250 pascales, y te vas al doble, tu ventilador, vamos a suponer que tu ventilador te da para poder mantener 500 pascales, ¿no? Pues, tu sistema es de 100 pascales, tienes 250 pascales internos y tienes todavía otros 100 pascales más adicionales para poder, en lo que se van saturando los filtros. Lo único que va a pasar es que siempre vas a trabajar al 100%, pero va a llegar un punto en donde ya tu propio ventilador ya no te va a dar la capacidad, porque va a sobrepasar esa presión estática que puede vencer. Y aunque estés trabajando al 100%, es decir, tu ventilador siempre esté trabajando al máximo, no vas a extraer el aire que necesitas. Más allá del consumo, es un tema de eficiencia en el sistema. Lo vuelves menos eficiente porque extraes menor y menor y menor cantidad de volumen de aire conforme te va subiendo la caída de presión. Recordemos que la curva de los ventiladores es menor presión, mayor volumen de aire, mayor presión, menor volumen de aire, ¿no? O cruzamos así, ¿no? La curva de los ventiladores. Entonces, entre mayor presión tengas, menor volumen de aire vas a tener, entonces vuelves menos eficiente tu sistema. Muchas gracias. Omar Galindo nos comparte, buenos días, ¿el equipo puede venir preparado para integrarse a un sistema BMS? Sí tenemos un variador que son los Danfoss, que traen conexión vía Modbus y creo que hasta Bagnet. Pero si quisieras un controlador donde te dé pues todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Estatus de los filtros, estatus del ventilador,
podemos poner un controlador. Y por último, Mike Huerta nos comparte un comentario. El aire de extracción no se puede retornar por los contaminantes que aún hay en el flujo de aire y porque es aire con una temperatura a considerar, tomando en cuenta las condiciones de operación de la cocina. Sí, es correcto, es correcto. No hay forma de poder retornar el aire. Muchas gracias. Bueno, también Alejandro Parra nos pregunta, en los filtros electrostáticos, ¿qué sucede con la grasa? ¿Se queda atrapada o baja a un dren? Se descompone la grasa, entonces se quedan atrapados en los filtros metálicos. Por eso es importante darles el mantenimiento también a los propios electrostáticos. No es que bajen un dren como tal, pero sí llevan este sistema. Cuando nosotros llevamos el sistema autolavable, sí hay un dren en el cual, como está lavándose automáticamente el filtro electrostático, ahí se va drenando toda la grasa, toda la suciedad. Aquí lo importante es que los filtros electrostáticos, cuando se les da mantenimiento, si se fijan en la última imagen, traía unas puertas, se jalan esos filtros, se les da la limpieza necesaria y se vuelven a meter los filtros a la máquina. Muchas gracias. Muchas gracias, ingenieros. Pues parece que hasta el momento son todas las preguntas y comentarios que tenemos en el chat. Y bueno, si no hay algún comentario adicional, igual agradecemos mucho a cada uno que nos estuvieron acompañando durante esta sesión. Y sería, bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos y tengan buen día. Gracias.